Antes de los sintetizadores, antes de los DJs, antes de los festivales de música electrónica, hubo un experimento extraño en un laboratorio, un instrumento que se tocaba sin tocarlo, y ese experimento cambiaría la historia de la música. La música funcionó exactamente igual. Una cuerda vibra, una membrana vibra, una columna de aire vibra. Y esas vibraciones viajan por el aire hasta nuestros oídos. Desde los violines de Stradivari hasta los pianos de Beethoven, toda la música dependía de objetos físicos vibrando. Pero a comienzos del siglo XX, algunos científicos comenzaron a preguntarse algo extraño. ¿Podría la electricidad crear música? En 1920, un físico ruso llamado Leon Theremin estaba trabajando en sensores de proximidad basados en radiofrecuencia. Mientras calibraba uno de sus circuitos, ocurrió algo inesperado. Cuando acercaba su mano, el tono cambiaba, sin tocar nada. El dispositivo detectaba cambios en el campo electromagnético y los convertía en sonido. Había nacido el Theremin, uno de los primeros instrumentos electrónicos de la historia, un instrumento que se tocaba en el aire. El Theremin se volvió famoso rápidamente. En los años 30 se presentó en conciertos, teatros y orquestas experimentales, pero su sonido extraño terminó encontrando otro lugar, Hollywood. Películas de ciencia ficción como The Day the Earth Stood Still usaron sonidos similares al Theremin para representar lo desconocido. La electricidad ya estaba entrando en la música, pero todavía faltaba algo más poderoso. En los años 60, el ingeniero estadounidense Robert Moog desarrolló uno de los primeros sintetizadores modulares prácticos. En lugar de cuerdas o aire, los sintetizadores usaban osciladores electrónicos para generar ondas sonoras. Esas ondas podían modificarse con filtros, envolventes y moduladores. Por primera vez en la historia, los músicos podían diseñar sonidos completamente nuevos, sonidos que nunca habían existido antes. En 1968 apareció uno de los primeros discos electrónicos exitosos, Switched on Bach de Wendy Carlos, música de Johann Sebastian Bach interpretada completamente con sintetizadores Moog. El disco vendió más de 1 millón de copias. Pero la verdadera revolución llegó desde Alemania. Un grupo llamado Kraftwerk comenzó a imaginar la música del futuro. Álbumes como Autobahn y Trans Europe Express transformaron la electrónica en un nuevo lenguaje musical. En 1977 ocurrió uno de los momentos más importantes de la historia de la música electrónica. La canción I Feel Love de Donna Summer, producida por Giorgio Moroder. Una de las primeras canciones pop construidas casi completamente con sintetizadores y secuenciadores. Cuando el músico Brian Eno escuchó esta canción, dijo algo que se volvería legendario. He oído el sonido del futuro. Bandas como Depeche Mode, New Order y Pet Shop Boys llevaron los sintetizadores al centro del pop. Mientras tanto, en Estados Unidos nacían nuevos géneros. En Chicago nació el house. En Detroit surgió el techno. Productores como Juan Atkins, Derrick May y Kevin Saunderson crearon el sonido de una nueva era. Reúnen a cientos de miles de personas. La música electrónica ahora está en clubes, películas, videojuegos y plataformas de streaming en todo el mundo. Si quieres explorar esta historia por ti mismo, hay algunos discos que marcaron verdaderos puntos de inflexión. Aquí tienes 10 álbumes fundamentales para entender la evolución de la música electrónica. Autobahn de Kraftwerk, lanzado en 1974. Uno de los primeros discos electrónicos en llegar al público masivo. La canción Autobahn transformó un viaje en carretera en una experiencia sonora futurista. I Remember Yesterday de Donna Summer, en 1977. Este álbum incluye la canción I Feel Love. Su secuencia electrónica hipnótica redefinió la música disco y abrió el camino para el techno. Music for Airports de Brian Eno en 1978, uno de los discos más influyentes del género ambient. Eno quería crear música que pudiera escucharse, o simplemente existir en el espacio. Violator de Depeche Mode en 1990, un disco que demostró que la electrónica podía dominar el pop global. Canciones como Personal Jesus y Enjoy the Silence se convirtieron en clásicos. Selected Ambient Works 85 a 92 de Aphex Twin, un álbum revolucionario que mezcló ambient con ritmos electrónicos. Muchos productores lo consideran uno de los discos electrónicos más importantes jamás grabados. Tri Repetae de Autechre en 1995, uno de los discos fundamentales del IDM.
ritmos complejos y estructuras abstractas que redefinieron la música electrónica experimental. Dig Your Own Hole, de The Chemical Brothers, en 1997. Un disco que definió el sonido Big Beat de los años 90, electrónica con energía rave y actitud rock. Homework, de Daft Punk, también en 1997, un álbum que llevó el house francés al mundo entero. Canciones como Around the World se volvieron himnos globales. Music Has the Right to Children, The Boards of Canada, en 1998, un disco profundamente influyente en ambient y downtempo. Su sonido cálido y nostálgico se convirtió en una referencia para muchos productores. Untrue, de Burial, en 2007, uno de los discos electrónicos más influyentes del siglo XXI. Su sonido oscuro y atmosférico redefinió el dubstep y el UK Garage. Bonus Track. Uno de los discos electrónicos más influyentes de los últimos años es Immunity, de John Hopkins, lanzado en 2013. El álbum mezcla techno, ambient y diseño sonoro cinematográfico. Sus composiciones evolucionan lentamente, pasando de paisajes atmosféricos a explosiones rítmicas intensas. Para muchos productores, Immunity demostró que la música electrónica podía ser al mismo tiempo profundamente emocional y técnicamente sofisticada. Canciones como Open Eye Signal se han convertido en referencias modernas para DJs y productores de techno y electrónica experimental. Desde experimentos científicos en un laboratorio hasta discos que cambiaron la cultura mundial, la música electrónica demuestra que la tecnología también puede ser arte. Estos son solo algunos discos. ¿Qué álbum agregarías tú a esta lista? Si te interesa la historia de la música, la ciencia del sonido y los discos que cambiaron la cultura, suscríbete a Resonancia Lab para más historias como esta.